anatomía del recto, el recto es el último segmento del tubo digestivo que se va a encontrar entre la unión recto-sigmoidea y la unión anorrectal. La referencia para identificar la unión anorrectal en realidad no es un problema, no constituye un problema, porque si bien es cierto, a mí me gusta más la referencia anatómica, que es el borde superior del pubo rectal, hay otras referencias más sencillas como esta, ¿no? Que es una línea imaginaria que pasa por el borde inferior de la sínfisis del pubis y del último cuerpo vertebral coxígeo. La principal problemática estaba en identificar la unión recto-sigmoidea, porque no había un parámetro preciso, ¿no? Muchos decían que era a nivel del promontorio, otros decían que era a nivel de S1 o S2, otros decían que era a nivel de L5, entonces no existía una definición precisa. Es por eso que en el año 2020 salió la definición de unión recto-sigmoidea y si como sabemos, en realidad el recto va a estar contenido por el mesorrecto y va a seguir prácticamente la curvatura del sacro, y aquel punto en el cual este segmento del tubo digestivo cambia de orientación, en el caso del plano sagital se desplaza de manera horizontal hacia la pared abdominal y en el caso del plano axial se desplaza en sentido anterior hacia la pared abdominal, pues ese punto será conocido como la unión recto-sigmoidea y corresponde a unos 2 a 3 centímetros de longitud. Ahora, resonancia magnética no es el único método para identificar la unión recto-sigmoidea, también puede ser factible identificarlo por tomografía y la definición es la misma, el cambio de orientación en un plano sagital en sentido horizontal y en un plano axial en sentido anterior. Y el otro parámetro que también se describe es los vasos, tanto sigmoideos como rectales. Los vasos sigmoideos suelen ser muy pequeñitos, tipo araña, a diferencia de los vasos rectales que son más prominentes, más gruesos, ¿no? La otra característica es que a nivel sigmoide pues vamos a tener las austras y las cuales no van a estar presentes en el recto. Otro término que se ha dejado de lado ya que pertenece a la historia es la definición de los 555, ¿no? Los que me han escuchado antes sabían que antes definíamos el recto por segmentos de 5 centímetros. Hoy en día se sabe que esto no aplica para todos y va a tener muchas variables dependiendo de la estatura del paciente, de la contextura del mismo. Entonces, lo que se sabe hoy es que los primeros 6 centímetros a partir del margen anal corresponden al recto inferior. Una vez que yo identifico la reflexión peritoneal hasta el punto de la unión recto-sigmoidea corresponde al recto superior, y este segmento que queda entre la reflexión peritoneal y el borde superior del recto inferior va a corresponder al recto medio, independientemente de su longitud. En relación con la reflexión peritoneal, es importante entender que el recto es una estructura parcialmente peritonizada y esta fotografía de una pieza quirúrgica de una excisión mesorrectal total nos va a ayudar a entender un poco esto, ¿no? Tenemos aquí 3 cortes a nivel del recto superior, medio e inferior. En el recto superior prácticamente la mayor parte del recto es peritonizada, solamente la parte posterior del recto está libre, es decir, contenida solo por fascia mesorrectal. El recto medio, digamos que la situación cambia, solo la parte anterior del recto va a estar cubierto por peritoneo, dejando la mayor parte expuesta y contenida solo por la fascia mesorrectal, y el recto inferior es completamente extraperitoneal, no tiene recubrimiento peritoneal y todo va a estar contenido solo por la fascia mesorrectal. Aquí tenemos una resonancia magnética potenciada en T2 en plano axial. En este caso, en caso de la literatura, un equipo de 3 teslas, y podemos diferenciar las 3 capas del recto: la mucosa, que es esta línea hipointensa, fina, más interna, esta línea más gruesa de señal intermedia que corresponde a la submucosa, y esta línea gruesa hipointensa que rodea a las dos anteriormente descritas va a corresponder a la muscular propia. Por fuera de la muscular propia mesorrecto y conteniendo el mesorrecto esta línea hipointensa fina en T2 que va a corresponder a la fascia mesorrectal. Ahora, esto en condiciones normales no se visualiza como está ejemplificado aquí, ¿no? En condiciones normales solamente vemos una morfología bicapa, es decir, la mucosa y submucosa como una sola capa y la muscular propia como una capa separada. En lo que respecta al mesorrecto y la fascia mesorrectal, el mesorrecto es básicamente tejido adiposo que va a contener
vasos, linfonodos, y va a estar rodeado o contenido por la fascia mesorrectal, que es esta línea hipointensa en T2 que va a rodear el mesorrecto. El mesorrecto es de diferente espesor. En el recto superior es mucho más grueso en comparación con el recto inferior, que es más delgado, y es por eso que los tumores del recto inferior pues tienen fácil propensión por invadir la fascia mesorrectal, que es un parámetro importante de referencia para el planeamiento quirúrgico. Una de las incógnitas que surgió en esta encuesta es la medida de la distancia para considerar como compromiso de la fascia mesorrectal. La otra consulta que surgió es si seguimos usando o no este término, que significa como amenazado, ¿no? Que en realidad no se entendía bien la traducción, si realmente significaba infiltración o no, y si existe una diferencia del compromiso de la fascia mesorrectal por el tumor en comparación de la infiltración por otras estructuras como los depósitos tumorales de invasión vascular y las adenopatías. Entonces, respondiendo a estas interrogantes, debemos recordar que el término margen de resección circunferencial ya no se recomienda utilizarlo. ¿Por qué? Porque este es un término quirúrgico y no explícitamente radiológico. Entonces, lo que se recomienda es usar estado de la fascia mesorrectal, y lo que se hace es medir la distancia que existe entre el borde más externo del tumor y la fascia mesorrectal. También aplica para invasión vascular extramural, se mide la distancia entre el vaso comprometido y la fascia mesorrectal, y también aplica para depósitos tumorales u adenopatías, y se hace lo mismo, medir el borde más externo entre esta y la fascia mesorrectal. Ahora, debemos recordar que solamente se aplica para estadios T3, es decir, en aquellos tumores que han sobrepasado la muscular propia, han infiltrado el mesorrecto y amenazan la fascia mesorrectal, y solamente va a aplicar para las zonas no peritonizadas del recto, que son las zonas que tienen fascia mesorrectal. Esta distancia, si es menor o igual a 1 milímetro, se dice que se trata de una fascia mesorrectal comprometida, y si es mayor a 1 milímetro, se dice que está libre. Ya no se usa el término amenazada. Esa fue una de las recomendaciones de este consenso. Y ¿cuál es la importancia de valorar este parámetro, que es el factor predictor más importante de márgenes negativos después de la resección quirúrgica? Entonces, esta reflexión peritoneal, que la venimos mencionando desde hace ya bastante rato, en realidad en imágenes se ve como una estructura lineal hipointensa en T2 que va a recubrir el borde anterior del recto, y en realidad corresponde a un repliegue del peritoneo, ¿no?, que hace a nivel del domo vesical para recubrir el recto, y los puntos de referencia en el caso de los varones es la punta de las vesículas seminales, y en el caso de las mujeres es la unión cérvico-uterina. Tenemos imágenes de resonancia magnética potenciadas en T2 de alta resolución, porque son grosor de corte de 3 milímetros, en plano sagital y axial, en la primera fila de un paciente de sexo masculino y la segunda fila paciente de sexo femenino. La referencia anatómica en los varones es la punta de las vesículas seminales, en las mujeres el borde posterior de la unión cérvico-uterina, y en el plano axial para ambos casos tiene esta morfología de V, ¿no? En un estudio de pelvis que incluye un grosor de corte mayor a 3 milímetros, pues esa estructura no se va a poder identificar. En relación con la anatomía del canal anal, una de las primeras estructuras que aprendemos a reconocer es el músculo puborectal, porque el borde superior de esta estructura va a determinar la unión anorrectal, es decir, por encima de esta estructura el recto, por debajo de esta el ano. Internamente vamos a tener al esfínter anal interno, que en realidad corresponde a una extensión del músculo liso circular del recto. Es completamente involuntario y no participa de manera activa en la función defecatoria. Va a estar separado por este plano graso del plano que corresponde al plano interesfinteriano del esfínter anal externo, con sus tres componentes: subcutáneo, superficial y profundo. Este es músculo esquelético, va a tener participación activa en la función defecatoria, y es un músculo completamente voluntario. Hacia la cavidad pélvica se continúa con el músculo puborectal y con el elevador del ano. La evaluación por resonancia magnética en un plano coronal oblicuo, que es el mejor plano para evaluar el canal anal, nos señala el esfínter anal interno de señal intermedia en T2,
va a estar separado por este plano graso que corresponde al plano interesfinteriano del esfínter anal externo, que característicamente tiene hiposeñal en T2 con estas finas vetas de hiperseñal que corresponden a las excreciones de tejido graso en el músculo esquelético, el componente subcutáneo, superficial y profundo del esfínter anal externo, continuándose cefálicamente con el pubo rectal y hacia la cavidad pélvica con el elevador del ano. Respecto al protocolo, las secuencias estrellas son los T2 de alta resolución. 3 planos son obligatorios: el plano sagital, el plano axial oblicuo y plano coronal oblicuo. ¿Qué es lo que se hace? El primer plano que se adquiere es el plano sagital. Se establece el eje tumoral y los planos que son perpendiculares a este eje corresponde al plano axial oblicuo. Los planos que son paralelos a este eje, los planos perpendiculares oblicuos. Y si es una lesión del recto inferior que compromete el canal anal, pues se tienen que hacer además ejes axiales y coronales oblicuos del canal anal. De la misma manera, los planos perpendiculares a este eje serán los axiales oblicuos del canal anal y los planos paralelos al eje tumoral, pues los planos coronales oblicuos. En relación al estadio, empezaremos con el estadio T. Actualmente la recomendación es usar un solo estadio T para el recto superior, medio e inferior. Son 4 categorías: T1, T2, T3 y T4, con subcategorías a nivel de T3 y T4. El estadio T1 es aquel confinado a la mucosa y submucosa sin comprometer la muscular propia. El estadio T2 es aquel tumor que se extiende hasta el nivel de la muscular propia sin sobrepasarla. El estadio T3 es aquel que infiltra la muscular propia y se extiende hacia el mesorrecto, y dependiendo de cuántos milímetros por fuera del mesorrecto se extiende, pues va a tener una distinta subcategoría. El estadio T4 se divide en dos: T4A cuando hay infiltración de la reflexión peritoneal y T4B de órganos adyacentes. Y aquí surge otra de las situaciones o definiciones problemáticas para el grupo de encuestados en este estudio, porque no estaba precisado con claridad que correspondía a órganos adyacentes más allá de la próstata, la vesícula seminal, la vagina, la uretra y la vejiga, ¿no? Actualmente, digamos que están especificados que otros órganos corresponden a un estadio T4B. Vamos con algunos ejemplos. En este caso, una lesión de señal intermedia en T2 a nivel del margen lateral y posterior izquierdo del recto. Está confinada la mucosa y submucosa sin comprometer la muscular propia, corresponde a un estadio T1. Este otro caso, tenemos una lesión de señal intermedia en T2 semicircunferencial, más o menos es el radio 5 hasta el radio 7, y es una lesión que a este nivel pues se pierde la interfase con la muscular propia, por lo tanto corresponde a un estadio T2. En este otro caso tenemos una lesión circunferencial de señal intermedia tumoral y que existen varios focos donde la lesión sobrepasa la muscular propia, en este caso en el radio 3 y en el radio 6, y pues tocaría medir cuántos milímetros por fuera de la muscular propia se ha extendido para subcategorizar esta lesión. Este otro caso, tenemos una lesión circunferencial de señal intermedia tumoral que en el margen lateral derecho pues se ha extendido por fuera de la muscular propia y prácticamente está contactando con la fascia mesorrectal, ¿no? Este otro caso, de manera similar, pues tenemos que es una lesión circunferencial de señal intermedia tumoral que se extiende por fuera de la muscular propia a través del mesorrecto, contactando con la fascia mesorrectal. Otro ejemplo de estadio T3. Estos otros casos, ejemplos de estadios T4 con infiltración de la reflexión peritoneal, por lo tanto corresponde a estadios T4A. Vemos que la reflexión peritoneal ha perdido completamente su morfología de gaviota. Un ejemplo típico, en este otro caso, un paciente de sexo masculino. Tenemos que la lesión está contactando, infiltrando a la reflexión peritoneal. Al igual que el caso anterior, tenemos la pérdida de la morfología de gaviota o en B.
Estos casos corresponden a estadios T4B, infiltración de órganos adyacentes. Tenemos infiltración vesical, infiltración prostática, infiltración de la vesícula seminal e infiltración sacra. Casos que lamentablemente seguimos viendo a nivel institucional. Respecto al recto inferior, su estrecha relación con el complejo esfinteriano pues hacía un poco difícil la evaluación del estadio AGT en cánceres de recto inferior y fue otra de las preguntas problemáticas para este grupo de estudio porque no estaba muy definido cómo categorizar los tumores del recto inferior. Hasta hace un tiempo existía un estadio T específicamente para los tumores del recto inferior. Actualmente, como les había adelantado, pues existe la recomendación de que solo se use un estadiaje y no se haga este estadiaje diferenciado para los cánceres del recto inferior. Otra conclusión importante a la que se llegó es que antes, para categorizar los tumores del recto inferior, pues consideramos el esfínter anal interno y el plano interesfinteriano, ¿no? Dependiendo de qué profundidad había alcanzado, pues lo categorizábamos distinto. La recomendación actual es que para catalogar los tumores del recto, es decir, el estadio T del recto inferior, pues si hay compromiso del esfínter anal interno, incluso hasta el nivel del plano interesfinteriano, pues este compromiso no sea considerado para hacer la valoración del estadio AGT, ¿no? Sino recién a partir del compromiso del esfínter anal externo o del pubo rectal o del músculo elevador del ano, que ya estaríamos hablando de órganos adyacentes y por lo tanto estaríamos ya frente a un estadio T4B. Respecto al estadio N y M, pues tenemos a los grupos ganglionales del mesorrecto y los extramesorrectales. Los grupos ganglionales del mesorrecto incluyen el grupo rectal superior y los mesorrectales propiamente dichos. Los extramesorrectales locorregionales incluyen al ilíaco interno y grupo obturador, y los no locorregionales, o también conocidos como metastásicos o M1, son los del grupo ilíaco externo, inguinal, ilíaco común y retroperitoneal. Aquí hay una representación esquemática de cada uno de ellos. Otra de las precisiones que hace este consenso de expertos es la ubicación de los grupos ganglionares, ¿no? Partiendo de los grupos ilíacos externos e ilíacos internos. Todo ganglio que se encuentre por detrás del borde posterior de los vasos ilíacos externos va a corresponder al grupo obturador, y por fuera de los vasos ilíacos internos, los que estén mediales a los vasos ilíacos internos, pues van a ser del grupo ilíaco interno propiamente dicho, y aplica desde el origen de los vasos ilíacos externos hasta la parte más caudal. Ahora, han existido muchas propuestas para catalogar los ganglios como patológicos versus los no patológicos, pero en realidad tenemos que admitir que resonancia magnética no es el mejor método para valorar compromiso ganglionar, al menos en cáncer de recto. Este fue un intento de clasificar los ganglios en benignos o malignos según el tamaño, pero finalmente se concluyó que las características que tienen más peso para caracterizar los ganglios como patológicos en el escenario del estadiaje inicial son la señal interna heterogénea y el borde irregular de los ganglios comprometidos, ¿no? Más allá que el tamaño tumoral. Esto para el escenario del estadiaje inicial aplica para ganglios del grupo mesorrectal, y para los ganglios de cadenas laterales, pues sí hay un criterio específico que es un criterio de tamaño. Todo ganglio que esté en las cadenas laterales y que mida 7 milímetros o más, pues va a ser considerado como patológico. En el escenario del post-tratamiento, pues se toma como punto de corte 5 milímetros todo ganglio mesorrectal o extramesorrectal o de la cadena lateral que mida 5 milímetros o más, sigue siendo considerado como patológico. En relación con la invasión vascular extramural, pues tenemos que van a ser estructuras tubulares serpentiginosas que van a estar en continuidad con el tumor primario, al igual que esta otra, y típicamente lo que van a representar es la extensión del tumor a través de un vaso mesorrectal que se encuentre adyacente, ¿no? Y va a estar la señal del vaso, que habitualmente la señal normal es vacío de señal, va a ser reemplazada por señal tumoral, como en estos casos. Depósito tumoral es un término relativamente nuevo.
se define como un nódulo que no tenga evidencia de arquitectura ganglionar y o vascular. Para nosotros en imágenes lo vemos como un nódulo mesorrectal de morfología irregular que interrumpe el trayecto de un vaso o vena mesorrectal y que va a estar discontinuo el tumor primario, a diferencia de la invasión vascular extramural. Es un marcador de mal pronóstico y, a pesar de la definición, está catalogado actualmente como grupo N1C, es decir, en el grupo ganglionar, lo cual corresponde a una incongruencia porque en realidad, por definición, no tiene que tener componente ganglionar en su estructura. Sin embargo, los patólogos en el último consenso de Delphi que tuvieron, pues no lograron ponerse de acuerdo en relación a esta definición, ¿no? Y pues lo que se quedó es que hasta que se establezca o una nueva posición en el TNM o una nueva categorización, pues va a seguir perteneciendo al grupo N1C y es así como tenemos que reportarlo. En relación con el reporte estructurado, ¿qué es lo que necesito saber? Pues la información clínica que necesito es, uno, saber la localización del tumor y los hallazgos endoscópicos, porque en función a eso voy a poder hacer un adecuado planeamiento, saber si existe un diagnóstico probado de cáncer de recto, es decir, un tumor primario versus un secundario. Respecto a esto, hay muchas lesiones primarias diferentes del adenocarcinoma y que no precisan tanto detalle anatómico como el que yo planteo cuando hago un reporte de adenocarcinoma de recto. Necesito saber si ustedes, que son la parte que refieren, tanto la parte de cirugía oncológica como medicina oncológica, saben que se trata de un tumor primario, porque esto va a orientar mi patrón de búsqueda y en las siguientes diapositivas voy a explicar un poco el porqué. Entonces, que evalúo en las imágenes, lo primero que evalúo es la distancia al margen anal, la longitud craniocaudal, la distancia a la unión anorrectal. Otra de las características que evalúo es la relación con la reflexión peritoneal, si está por encima o por debajo o a nivel de la reflexión peritoneal, si es una lesión circunferencial, semicircunferencial o polipoide, y también las características del tumor, ¿no? En este caso, todos los casos, los ejemplos que ven aquí, si ustedes ven la señal tumoral típica del adenocarcinoma, es señal intermedia tumoral, a diferencia de esta lesión que es de hiperseñal en T2, de manera semejante a la grasa del mesorrecto y cuyas adenopatías van a tener esa misma señal. Se trata de un caso de adenocarcinoma mucinoso de recto. Este es un ejemplo de la institución donde tenemos una lesión circunferencial a nivel del recto inferior que típicamente tiene hiperseñal en T2, tiene algunas adenopatías en el mesorrecto y a nivel inguinal, también otras a nivel del grupo obturador del lado izquierdo, y en este caso, pues en esta secuencia del T1 con saturación, de T2, perdón, con saturación grasa, pues vemos que nos ayuda a resaltar estas adenopatías porque suprime todo lo que es el resto de tejidos y solamente resalta el componente líquido o mucinoso, ¿no? Entonces este es un ejemplo de adenocarcinoma mucinoso y por eso les decía que si ustedes tienen conocimiento de que se trata de un adenocarcinoma, pues para mí es importante saberlo porque yo más o menos sé qué es lo que. Otro parámetro importante a valorar es el estado de la fascia mesorrectal. Recordar que solamente puede valorarse en los tumores T3, es decir, aquellos tumores que han sobrepasado la muscular propia y que corresponden a áreas no peritonizadas del recto, porque son las que van a estar contenidas por la fascia mesorrectal. Y aquí algunas diferencias dependiendo del segmento del recto que está comprometido, ¿no? En el caso de los tumores del recto inferior, pues si el tumor sobrepasa la muscular propia puede comprometer la fascia mesorrectal en cualquier punto. En el recto medio, recordar que la parte anterior es peritonizada, por lo tanto los tumores que se encuentran en este segmento específicamente pues no van a tener compromiso de la fascia mesorrectal. En el caso del recto superior, pues este segmento es mucho más amplio y prácticamente toda la pared anterior y lateral del recto superior es peritonizado, por lo tanto no puede haber compromiso de la fascia mesorrectal a este nivel porque no existe, a diferencia de la parte o margen posterior. Y aquí hay algunos ejemplos en los que hay compromiso de la fascia mesorrectal. Como vemos, pues estas lesiones están contactando directamente con la fascia. Esta es la plantilla de informe para estadiaje inicial de cáncer de recto y en realidad esta es la última versión, ¿no? Si recuerdan, la versión anterior teníamos 2 estadiajes para el recto superior y medio y otro para el recto inferior. La recomendación
actual es que exista un solo estadio GT independientemente del segmento del recto comprometido, pero eso no implica que no demos detalle de la invasión del complejo esfinteriano. Si existe invasión del complejo esfinteriano, pues debemos precisar qué nivel del complejo esfinteriano está comprometido, ¿no? La otra de las recomendaciones es que al momento de dar la impresión diagnóstica se coloque un TNM. Si la fascia mesorrectal está comprometida, pues estamos obligados a consignar qué cosa es lo que está comprometiendo la fascia mesorrectal, es decir, si está comprometida por tumor, por depósito tumoral, por invasión vascular extramural o por adenopatías. Como conclusión es mencionar que resonancia magnética es el gol estándar de evaluación inicial y restadiaje de cáncer de recto. El estadio T valora la profundidad de invasión extramural y es el factor predictor más importante de recurrencia local. Estamos obligados a evaluar el estado de la fascia mesorrectal en todos los estadios T3 porque es el factor predictor más importante de márgenes quirúrgicos libres de enfermedad. La evaluación del complejo esfinteriano es obligatoria en tumores del recto inferior y es importante seguir trabajando con reportes estructurados que tengan valoración multidisciplinaria. Así la comunicación se hace más fluida y bidireccional, es decir, yo respondo a las necesidades de ustedes, a sus requerimientos y ustedes entienden lo que yo les estoy informando en el reporte. Esta es la bibliografía que se ha revisado y bueno, eso es todo. Los invito a revisarlas y gracias por su atención. Bueno, eso fue todo con respecto a la ponencia de la doctora. Muchas gracias, doctora Torres, por su excelente ponencia. Siempre es ayuda para nosotros, para la delimitación de nuestros órganos en cuanto a en la radioterapia, ¿no? Siempre el radiólogo va una ayuda importante para nosotros. Bueno, a continuación, es un gusto para mí y un honor presentar al doctor Eduardo Payet. El doctor Payet es un médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en cirugía general y oncológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y especialista en cirugía oncológica abdominal por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, el doctor Eduardo Payet es magíster en medicina por la Universidad Cayetano Heredia, magíster en gerencia de servicios de salud por ESAN, jefe institucional del Instituto de Enfermedades Neoplásticas en el periodo 2018-2022, cirujano oncólogo del Departamento de Abdomen del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. El doctor Eduardo Payet también es profesor de cirugía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y el doctor Payet también es miembro titular, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cancerología. Tiene una larga trayectoria. Damos la bienvenida al doctor Eduardo Payet para que nos pueda compartir sus conocimientos. Muchas gracias, doctora Jenny Malca. Agradecerle, son muchas palabras para mí y agradecerle la gentil invitación a discutir este tema, principalmente en la Sociedad Peruana de Radioterapia. Si me permite compartir mi pantalla. No sé si está viendo mi pantalla. Sí, doctor. Conforme. Tengo 20 minutos para ustedes para poder explicar el tema que me han planteado y disculpen, tengo aquí algo que no puedo borrar de mi pantalla. Bueno, y la doctora Malca me pidió que hablara de que por qué es importante calificar la respuesta a la neoadyuvancia. Y la respuesta se me ocurre decir que porque estamos tratando de cambiar el plan, ¿o no? Y la pregunta final es si es que estamos preparados para cambiar el plan del manejo del cáncer del recto. En el mundo antiguo, las resecciones locales de los tumores era la regla.
Y en el siglo XIX, las grandes resecciones, las mastectomías ultrarradicales se introducen, e incluso las amputaciones anorrectales. Y en el siglo XXI y XX, la meta iba hacia la preservación del órgano y de la función, tal como lo hemos visto inclusive en cáncer de la mama, en los sarcomas de tejidos blandos, en cáncer de cabeza y cuello, en cáncer del esófago y en carcinoma epidermoide del ano, entre otros, como por ejemplo los sarcomas, que es interesante ver esta experiencia. En el cáncer de recto, el modo tradicional ha sido la radioterapia y las metas iban dirigidas a disminuir el volumen tumoral, a esterilizar los márgenes radiales, a esterilizar lo que el cirujano dejaba atrás, ¿de acuerdo? Pero manteniendo un mismo procedimiento y obteniendo mejores resultados de la cirugía sola. Cambiando la estrategia del manejo de la enfermedad de esto a esto. Pero me pregunto, ¿es posible cambiar la estrategia del manejo de la enfermedad en todos nuestros pacientes? Ahora, el modo tradicional de la quimiorradioterapia neoadyuvante agrega al modo convencional procedimientos más conservadores con los mismos resultados. Así que podríamos hacer un procedimiento menor, incluso aún cuando obtenemos respuestas clínicas evidentes a la neoadyuvancia. Y después de haber tratado un enfermo con quimiorradioterapia preoperatoria, ser capaces de diferenciar lo que es fibrosis y neoplasia. De hecho, en nuestros pacientes ha producido cambios de regresión tumoral en diferentes grados. Y solamente el 15% de nuestros casos no hubo respuesta a la neoadjuvancia con el esquema convencional de quimio-radio preoperatoria. Ha habido mejoras, no obstante, en los resultados. La excisión total de mesorrecto revolucionó el concepto quirúrgico y es estándar hoy en día usar quimiorradioterapia neoadyuvante y las mejoras en la determinación del estadio clínico, como lo ha mencionado la doctora Janet Torres, de nuestro equipo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, aunque la escuela alemana demostró un mejor control, pero con un moderado beneficio en la sobrevida. Pero me pregunto, cuando somos capaces de hacer una buena cirugía, ¿siempre necesitamos quimio-radio? ¿O siempre necesitamos una cirugía radical cuando tenemos una buena respuesta a la neoadyuvancia? ¿Y qué hacemos cuando obtenemos una buena respuesta? Resección del órgano, del esfínter, remoción del mesorrectum o no remover nada. Así como ya existen experiencias en la cual la preservación del órgano podría ser una opción. Porque en relación al beneficio oncológico, cuando comparas la sobrevida de los pacientes que tuvieron respuesta patológica completa y operaste, y las comparas con aquellos pacientes que obtuvieron respuestas clínicas completas y no operaste, los pacientes que no operaste no tuvieron beneficio en la sobrevida sobre los que tuvieron respuesta clínica completa y operamos. Inclusive, cuando este tumor es un T3 o un T4, las mismas tasas iniciales de respuestas clínicas completas. No hay diferencias.
llegando a la inclusión de dos teorías relacionadas a las tasas de respuestas y ser capaces de predecir cuáles son los pacientes que podrían responder e ir calificándoles durante el tratamiento y poder aplicar el concepto de escalar la dosis para aumentar las tasas de respuestas clínicas. Y la segunda, en aquellos casos identificados, continuar en el periodo de reposo con quimioterapia. Y es así, tal como lo hacían los alemanes. Desde el año 2008, nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas hemos aplicado más radioterapia y más quimioterapia. Al inicio no había pastillas y lo hacíamos con terapia infusional de 5-fluoracilo, pasando de 8 semanas a 10 semanas para incorporar 3 ciclos de quimio. Y este es uno de los trabajos, justo el de García Aguilar, del Memorial de Nueva York. Los pacientes que recibieron más quimioterapia luego de la quimioradio obtuvieron más respuestas patológicas completas luego de una cirugía. Es decir, las tasas de respuestas patológicas completas aumentaron cuando los ciclos de consolidación aumentaron. Y así, más data, metaanálisis en donde muestran en otras escuelas experiencias con respuestas clínicas completas que llegan hasta por encima del 40%. En donde no hubo diferencias significativas en los pacientes cuando fueron a cirugía versus aquellos pacientes que tomaron la conducta de esperar y observar con respecto a las tasas de supervivencia en general y libres de enfermedad. Pero es cierto, no todos obtienen la respuesta clínica completa en el mismo momento. Por ejemplo, este paciente de la escuela brasilera alcanzó la respuesta clínica completa a la 6ª semana, post-radioquimio. Sin embargo, hay muchos pacientes que no obtienen la respuesta clínica a la 6ª semana, el 73% después inclusive. Y cuando evaluaron la respuesta clínica completa y que nunca desarrollaron regrowth o recrecimiento, la evaluación entre la 10ª y 16ª semana fue menor a las evaluadas después de la 16ª semana de finalizada la radio. Entonces, pacientes a quienes sospechamos que tengan una respuesta clínica completa y que no tengan decrecimiento local deberán ser reevaluados más allá de la semana 16 antes de tomar la decisión de manejo definitivo dentro de la estrategia de Watch and Wait. Pero, ¿qué es lo que tienen en común todos estos pacientes? Que después de la primera evaluación post-tratamiento neoadyuvante entre la 6ª y 8ª semana, todos tienen o una respuesta completa o casi completa. Pero tienes que estar seguro de que está respondiendo, porque si no, probablemente muchos de estos pacientes deberá considerarse una resección. Entonces, en la experiencia de ellos, a mayor invasión tumoral, la respuesta demora más tiempo en obtener una respuesta mayor. Es decir, si tienes un tumor más penetrante, requieres un mayor tiempo para responder. No obstante, si tienes un paciente con un tumor menos infiltrante, puedes calificarlo antes. Es decir, entonces, que no todos los pacientes obtuvieron la respuesta clínica completa en el mismo momento. Pero, ¿cómo calificamos la respuesta? ¿Y cuándo? ¿Y con qué exactitud? ¿Cuál es la consecuencia si fallamos? ¿Qué tipo de seguimiento hacemos? Y si es que existe una terapia de rescate, ¿y cuál es el resultado de ello? Y la evaluación de la respuesta clínica está basada en 3 pilares. El pilar número 1 es el examen clínico. Y el examen clínico está basado en el tacto rectal por el cirujano oncólogo, el especialista experimentado, el coloproctólogo.
que tiene experiencia, ya que esto marca una diferencia en quién examina a estos pacientes. Debe ser capaz de identificar una mucosa suave, con cierta firmeza subepitelial, sin irregularidades, sin ulceraciones, no estenosis. El segundo pilar es la evaluación endoscópica. Y esto es lo que uno debe ver, hallazgos consistentes con una respuesta clínica completa, después de ver una cicatriz blanquecina, sin ulceraciones, sin irregularidades, no estenosis, no masa. De hecho, muchas veces la gente confunde el rol de la biopsia endoscópica. Las biopsias en estos pacientes no son requeridas para calificar a un paciente como respuesta clínica completa. La gente malinterpreta una biopsia negativa, particularmente cuando ven una lesión de estas características, en donde una biopsia de una lesión de este tipo, aunque sea negativa, no es traducción de respuesta patológica completa. En nuestra serie, 11 pacientes nuestros que tuvieron biopsias negativas tuvieron respuesta patológica incompleta en una muestra de 39 pacientes. Y el tercer pilar, el último, es la evaluación radiológica. Antes no teníamos resonancia magnética y el comportamiento del mesorrectum es difícil de evaluar el tacto rectal por endoscopio. Ya la doctora Torres nos ha explicado las características de los hallazgos importantes y tratar de determinar el estadio clínico pretratamiento para poder calificar después la respuesta. ¿Y qué es mejor? La evaluación clínica, que incluye el tacto rectal, la colonoscopía o proctoscopía y biopsia, o la resonancia magnética de alta difusión, como lo ha explicado la doctora. En este estudio interesante nos muestra que la resonancia magnética, como lo ha mencionado la doctora Torres, muestra una especificidad del 78% en poder predecir y calificar respuesta. Y el tacto rectal, sumado a la colono y biopsia, si es que le damos valor o no, muestra una especificidad del 88%. Pero cuando combinamos las tres herramientas, logramos sumar todos los efectos, resonancia clínica y la apariencia y la resonancia magnética, llegamos a una exactitud del 91%. Así que este es el mensaje, que no hay un estudio perfecto y el mejor performance en detectar respuesta clínica completa o tratar de establecer una respuesta completa es la combinación de los estudios clínicos, endoscópicos y radiológicos. Hoy, resonancia magnética. Sí, es difícil reconocer algunos casos con patologías completas de aquellos con pobres respuestas, o respuestas patológicas completas o pobres respuestas, o carcinomas sin ninguna respuesta. Sí, son difíciles de identificar en estos pacientes. Pero la interpretación de las características endoscópicas utilizadas para calificar el grado de respuesta a la terapia neoadyuvante varió significativamente entre los cirujanos. Entre ambos se encuentran correlacionados mediante un modelo de regresión logística. Los cirujanos evaluados asignaron los diferentes criterios endoscópicos: nódulos en la mucosa, tumor visible, no nodularidad. Y luego de ellos asignaron un grado de respuesta clínica mediante estos criterios. Se evidencia que las cuatro características que están más relacionadas a respuesta clínica completa es una cicatriz plana, presencia de telangiectasias, no úlcera y ausencia de nodularidad. Y cuando están las cuatro juntas se le da mayor probabilidad de correlacionarlas a una respuesta clínica completa.
en un paciente con cáncer de recto que ha recibido un esquema de radio y quimio. Así que la cicatriz blanquecina es la característica que más se relaciona con esta respuesta. Entonces se puede evidenciar que existe pues entonces una correlación entre el operador, en el que califica la respuesta, con grados diferentes de variabilidad con las características endoscópicas entre los mismos cirujanos. Pero la buena noticia es que primero, el 90% de los recrecimientos tienen un componente endoluminal en aquellos pacientes que reportan estas características. Y esto fue una videoconferencia del doctor Rodrigo Pérez que seguimos nosotros con mucho entusiasmo, que hemos ido nosotros a verlo trabajar y ellos han venido con nosotros. Entonces, lo que significa que está al alcance del dedo del examinador y que por simple endoscopía, si pones al paciente en un programa de vigilancia estricta, podría seguirlo de cerca. El componente de recrecimiento en aquellos pacientes que no obtenemos es que lo calificamos como respuesta clínica completa, es endoluminal, más que enfermedad a distancia, y ahí uno podrá aplicar y discutir qué opciones de tratamientos tenemos. Entiendo que estamos en un foro de radiooncólogos, así que perdonarán algunos, me es difícil poder discutir este tema con nosotros. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de los años? Sí, nuestra institución nació en 1939 y esto siempre hemos estado enfocándonos hacia las cirugías conservadoras de esfínteres. En las primeras décadas ustedes ven que la amputación anorrectal era el tratamiento de elección a nuestros pacientes que querían con una colostomía definitiva. Seguimos haciendo resecciones, hemos aumentado nuestros porcentajes, pero según como ustedes han visto algunos de los ejemplos en la conferencia previa, seguimos teniendo muchos cánceres avanzados. Interesantemente, tenemos cerca de 50 pacientes que estamos siguiendo en esta política de watch and wait, y termino mi conferencia con un ejemplo. Este es un paciente que llegó a la institución con un cáncer del tercio distal del recto. El colonoscopista ve una lesión nodular ulcerada, la biopsia muestra un adenocarcinoma medianamente diferenciado. Nuestros estudios de resonancia calificaron al paciente como un T3 y con un ganglio positivo en un N1. Al paciente lo pusimos en un esquema de TNT, esquema largo. Es decir, pero no somos partidarios nosotros en la quimioterapia de inducción. Preferimos empezar rápidamente con un esquema de radiación concurrente, con quimioterapia, y en el periodo de reposo continuar con el esquema de quimio. Como hemos mencionado, son dos pilares importantes, lo que creemos nosotros e insistimos que han logrado las mejores respuestas. Uno, escalar la dosis de radiación, y dos, continuar en el periodo de reposo con quimioterapia. Al paciente lo seguimos y después de finalizar tuvimos una respuesta casi completa a la semana 17, y nosotros al evaluarlo vimos que sí, había una gran diferencia y obtuvimos esta lesión ulcerada en la semana 17, pero no era una lesión plana, algo de telangiectasia sobre la mucosa, y decidimos esperar un poco más. Y después de unos días, igualmente el seguimiento insistente en estos pacientes. Al paciente ya lo tenemos controlando 3 años sin recurrencia de la enfermedad. Así que, para finalizar, ¿por qué debemos calificar la respuesta? Uno, porque no podemos predecir con 100% de exactitud quiénes de nuestros pacientes vamos a poder ofrecerles preservación del órgano, a pesar de que, ¿por qué considerar la preservación y la función del órgano? Uno, porque el paciente ya no los está pidiendo, no los pide porque esto es factible solamente si es posible hacerlo en un programa controlado. Nosotros, que es un centro de referencia, como ustedes conocen, el INEM,
escogemos mucho a los pacientes a los cuales podríamos observar, ya que muchos pacientes, el 60% de nuestros pacientes vienen de otras regiones. Y sin duda es una obligación ética seguir investigando en esto, porque, y además hay que seguir de cerca, muy importante, a los pacientes por los resultados oncológicos. Sin duda, este es un trabajo de equipo y así como lo demuestra su equipo de fútbol, aunque yo soy hincha del Barça. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Payet, por su brillante exposición. Al final haremos las preguntas en caso fuera necesario. Bueno, continuamos con la exposición. A continuación, voy a dar la bienvenida al doctor Sebastián Soler, agradecer su participación y por haber aceptado la invitación. El doctor Sebastián Soler es médico cirujano chileno en radioterapia oncológica, con gran interés en el área científica y académica, más de 8 años de experiencia en radiocirugía y en SBRT. Asimismo, el doctor Sebastián Soler es director médico de la Clínica Irán, en Santiago de Chile desde el 2014 hasta el presente, director del programa de radioterapia oncológica en la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile desde el 2014 hasta el año presente. Es profesor adjunto en la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile, también hasta la actualidad. El doctor Sebastián Soler es profesor asistente también adjunto en la Universidad Finisterre en Santiago de Chile, docente en la Universidad de Chile, docente en la Universidad de los Andes. Tiene también una amplia trayectoria. Damos la bienvenida al doctor Sebastián Soler para que nos comparta sus conocimientos. Muchas gracias, Jenny, por tan generosa presentación. Quiero agradecer a Gustavo Lastero, él y varios amigos más que tengo acá en Perú, Sonia, Olga, Harold. Ellos sé que están presentes van a saber que los recuerdo con mucho cariño. Para mí es un placer por eso poder dar una charla a la Sociedad de Radioterapia de Perú. Vamos a compartir las diapositivas. Debiera verse ahí. Si es que no se ve, me avisan, por favor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, bien. Bueno, tenemos una agenda un poco extensa, pero tenemos que hacerla en menos de 20 minutos y pienso cumplir. Así que entremos de lleno. A modo de introducción, acá en Perú el cáncer colorectal es el cuarto en incidencia, con alrededor de 5.000 nuevos diagnósticos por año. ¿Y qué tiene que ver la SBRT con eso? Bueno, primero vamos a definir un poquito o hablar un poco sobre la SBRT. Me imagino que acá hay harta gente joven, pero yo soy de la época que alcancé a hacer radioterapia como en la foto A, donde nos guiábamos básicamente con radiografías y teníamos que irradiar volúmenes muy amplios de tejido sano para poder apuntarle a nuestro target. Eso ha ido evolucionando hacia un tratamiento tridimensional con IMRT, donde podemos dirigir las dosis de una mucho mejor manera y más limitada al objetivo, al tumor, irradiando mucho menos los órganos sanos. Y la maximización de lo anterior es lo que vemos en la foto C, que ya la radioterapia estereotáctica es tan precisa que podemos dar dosis muy altas de manera segura y de esa forma hacer un tratamiento que es realmente ablativo. Les recomiendo esta revisión del Lancet, donde pueden profundizar mucho más en todo lo que es la radioterapia actual. Pero toda esta tecnología, para fines prácticos, ¿en qué se traduce? ¿No? Ya que hay cirujanos acá, ya que hay oncólogos, no son solo radioterapeutas. Y acá les tengo un ejemplo. Muchas veces usamos, o cada vez que podemos, usamos en metástasis
hepáticas de cáncer colorectal, usamos una dosis de 6.000 centigrade en 5 sesiones con SBRT. Si eso lo lleváramos a las dosis convencionales de 2 Gray por sesión, equivale a más de 14.400 centigrade, una dosis que jamás se ha podido utilizar con esas técnicas. Equivaldría a 72 fracciones de radioterapia. Así que eso realmente para que entiendan que esto es una dosis masivamente superior con respecto a las dosis antiguas que se usaban en radioterapia. Esto utilizando el alfabeto de 5 para los tumores colorectal, como lo publicó Zubinsky en 2007. Ahora, no solo la SBRT puede dar una dosis mucho mayor y con eso dañar más ADN tumoral y por ende tener mayor efecto tumoral, sino que también estas dosis altas por sesión generan otra radiobiología que no estaba tan estudiada, pero ahora ya se está estudiando mejor. Acá vemos un estudio que hizo ecografías Doppler antes de la radiación y después de la radiación y se vio que los tumores hay una pérdida de vascularización, hay una pérdida de angiogénesis y hay menor irrigación tumoral y eso también puede terminar produciendo un efecto antitumoral. También en el mismo estudio lo demostraron los cortes histológicos antes y después de dosis altas de 8 Gray por sesión de radiación. Así que hay un daño vascular que también puede tener un efecto antitumoral. Y el tercer efecto moderno que no veíamos antes, porque la radioterapia antigua, old school, al ser grandes volúmenes de radiación por muchas semanas de radioterapia, irradiaba muchos linfáticos, de manera que no había una acción inmunológica. Si llegaba algún linfocito a actuar sobre el tumor, rápidamente era anulado por nuevas sesiones consecutivas de radiación. Y eso es exactamente lo que no vemos ahora. Cuando hacemos radiocirugía o radioterapia estereotáctica, los volúmenes son limitados, por ende hay mucho tejido linfático que no se irradia y que puede actuar sobre el tumor. Los tratamientos acortados de una semana o menos permiten que si hay activación de antígenos y desarrollo de una respuesta inmunológica, cuando llegan esos linfocitos, que usualmente tardan unos 6, 7, 8 días, ya no van a haber sesiones seriadas de radiación que van a anular a esos linfocitos. Y por último, las dosis altas por sesión se cree que también genera lisis tumoral con mayor liberación de antígenos y de esta manera también puede estimular de una manera más potente la respuesta inmunológica. Ahora, ¿qué pasa con lo de la oligometástasis? Weisselbaum y Hellman lo definieron esto en los años 90 y hace como 10 años hicieron una nueva revisión y su teoría en el fondo quedó ya archidemostrada en el sentido de que sí existe un estado que se llama de oligometástasis, que tiene mejor pronóstico que el estado multimetastásico, pero peor pronóstico que la enfermedad localizada. Y incluso algunos de estos pacientes oligometastásicos pueden ser curados. Vemos que en las series quirúrgicas que les presento acá, la sobrevida de pacientes con resecciones hepáticas va del orden del 30 al 40% a 5 años. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si bien este modelo que les presento es un modelo de cáncer de próstata, pero perfectamente puede aplicar también para cáncer colorectal. Y lo que les muestro acá es que el desarrollo de metástasis no solo es desde el tumor primario, sino que cada metástasis tiene su potencial individual de generar nuevas metástasis. Y en este estudio lograron demostrar eso haciendo biopsia de las metástasis, haciendo estudios genéticos y dándose cuenta que algunas metástasis eran hijas de otras metástasis y no necesariamente del tumor primario. Por eso es importante hacer un tratamiento local de las oligometástasis porque de esa manera también evitamos que éstas generen nuevas metástasis. Ahora, ¿qué tiene que ver la radioterapia con esto o la radioterapia estereotáctica? Todos los radioterapeutas conocen el estudio CyberComet que presentó por primera vez el doctor Palma en Astro 2018. Este es un estudio que tomaba pacientes
con cáncer oligometastásico hasta 5 lesiones metastásicas y estaban en tratamiento sistémico y los randomizó a agregar SBRT o quedar más el tratamiento sistémico o seguir solamente con el tratamiento sistémico. Soporta múltiples histologías, pero hay un 18% de pacientes con cáncer colorectal, por eso lo traigo a esta charla. Y el resultado del estudio es que a 5 años mejoró la sobrevida global y mejoró la sobrevida libre de progresión. Ambos outcomes son estadísticamente significativos. Y el impacto, la verdad es que es bien importante, ¿ah? Porque si vemos la sobrevida global a 5 años subió de un 17 a un 42%, el tratamiento sistémico estándar versus el mismo tratamiento más la radioterapia estereotáctica. Y eso medido en mediana es un aumento de 22 meses de mediana de sobrevida global, de 28 a 50 meses. Hay muy pocas drogas que pueden lograr algo así, ¿ah? El impacto es tremendo. ¿Y cómo andan las series quirúrgicas? Les vuelvo a mostrar la diapositiva de Weisselbaum y Hellman, donde la sobrevida a 5 años anda en el orden del 30-37%. Les acabo de mostrar con el Saber Comet 42% a 5 años. Podemos decir que al menos es comparable. Y este es un estudio bien importante de cirugía en asociación al tratamiento sistémico versus el tratamiento sistémico solo. Es un gran estudio, es un estudio randomizado de los cirujanos y muestra números bien parecidos. También hay un beneficio de agregar tratamiento local con cirugía de las metástasis hepáticas de cáncer colorectal y la sobrevida global en este grupo es de 43%, muy parecido también al 42% de Saber Comet. Y en medianas de sobrevida global el beneficio es de 5 meses. La terapia sistémica logra 41 meses de mediana de sobrevida global y agregándole la cirugía sube a 46 meses. Ahora, yendo al nicho de metástasis hepáticas en cáncer colorectal. Este es un estudio antiguo del Princess Margaret, publicado en 2011, pacientes tratados un par de años antes. No había mucha tecnología, no había tampoco mucho conocimiento. Y ya se empezó a ver que al menos esta histología, el cáncer colorectal, necesita una dosis alta de radiación. Ellos tuvieron un control local a un año de un 86%, siempre que la dosis que se pudiera entregar fuera con un BED mayor de 75 Gray. Un control local de 86% a un año tal vez no es tan espectacular, pero tenemos que considerar que estos son los pacientes que los cirujanos no quisieron operar porque eran irresecables, así que me parece un súper buen número. Y esta es una serie un poquito más moderna, una serie italiana, también tumores irresecables que recibieron un tratamiento de radioterapia estereotáctica por metástasis hepáticas de cáncer colorectal y ya con equipos más modernos, con mejor control, logran un control local ahora a 2 años de un 91%, lo cual es realmente sorprendente para tumores irresecables. Y esta serie es bien importante porque probablemente es la serie más grande que está publicada. Son metástasis de varios tipos de tumores, pero el 80% de estas 668 metástasis son de cáncer colorectal. Todos estos pacientes fueron tratados con radioterapia estereotáctica y el control local a un año es de un 87% con una sobrevida global de 84% a un año. El estudio tiene un año de seguimiento, así que no hay información para más adelante aún. Este otro trabajo es importante porque acá no solo hay metástasis hepática, de hecho las metástasis hepáticas fueron en un 36%, acá hay de otras partes también, pero casi la mitad de los pacientes fueron tratados con SBRT por metástasis pulmonares de cáncer colorectal, son 437 lesiones tratadas y el control local a 5 años, y esa es la gracia de este estudio que tiene un seguimiento súper importante es que 3 de cada 4 pacientes a 5 años siguen con control local, lo cual es súper, súper sorprendente.
De nuevo, son pacientes que optaron por SBRT porque eran considerados irresecables. La sobrevida global a 5 años, 37%, de nuevo, un número parecido a los de Weisselbaum, número parecido al estudio randomizado de cirugía, número parecido al Saber-Comet, en el orden del 30-40%. Ahora, no solo de oligometástasis vive el hombre y la SBRT puede generar un beneficio en metástasis en pacientes multimetastásicos también. Y en ese escenario les quiero mostrar el estudio SC24 del NCI de Canadá que publicó Sagal hace un par de años, donde se hizo radioterapia estereotáctica y se comparó con radioterapia convencional en pacientes con metástasis de columna vertebral dolorosa. Un 13% de estos pacientes tenía tumores gastrointestinales y la gracia es que pudiendo dar una dosis más alta de radiación con radioterapia estereotáctica, se duplicó el número de pacientes con respuesta completa a los 6 meses, con respuesta completa al dolor. Y esto parece que pudo ser replicado, digamos, por un grupo de Suiza que hizo un estudio muy parecido, randomizó pacientes con varias histologías, con metástasis dolorosas en columna. El outcome que buscaron ellos era la disminución en más de 2 puntos de la escala visual análoga del dolor, y eso se logró en casi el doble de pacientes que recibieron SBRT versus en los que recibieron radioterapia convencional. Así que en pacientes que tienen metástasis óseas dolorosas, en la SBRT tiene un potencial analgésico mayor que la radioterapia convencional. Estamos hablando de cáncer de recto y desgraciadamente a veces tenemos estas recidivas y podemos hacer en algunos casos radioterapia estereotáctica. Eso muestra este grupo que publica sus datos haciendo SBRT 35 Gray en 5 fracciones para recidivas en pelvis. No todas son cáncer de recto, pero un tercio de los pacientes sí son cáncer de recto. Y el control local depende mucho del volumen de la lesión. Ese fue como el factor más importante. Si uno pilla una lesión pequeña de un volumen de menos de 10 centímetros cúbicos, el control local a 2 años de 91%, o sea, es un rescate real. Pero cuando las lesiones son de más de 10 ml, solamente un tercio de los pacientes están con control local a 2 años. Así que esto destaca la importancia de poder pesquisar estas residuas locales o locorregionales en pelvis de manera precoz. Ahora, ojo con esto, tienen toxicidad severa en un 13%. No olvidar que estas son reirradiaciones. Entonces, hay que tenerlo con precaución. La verdad es que hace algunos años nosotros ya nos lanzamos a hacer estas reirradiaciones con SBRT. Varios de nuestros pacientes son pacientes con cáncer de próstata, que incluso hemos reirradiado próstata. Partimos con esta dosis de 35 Gray en 5 fracciones y hoy en día no, la hemos bajado a 30 Gray en 5 fracciones y no hemos vuelto a tener toxicidad severa y con 35 Gray sí nosotros tuvimos algunas toxicidades severas que, bueno, lamentamos bastante. Un par de casos clínicos, un caso con una lesión hepática, un paciente joven con un cáncer primero localizado con 4 ganglios positivos, luego requirió una cirugía hepática por una metástasis hepática, luego una metastasectomía pulmonar y luego otra metastasectomía hepática. Entre medio de todas estas cirugías se hacían muchos ciclos de quimioterapia. Llegó un minuto que se hizo un PET de control y tenía una nueva metástasis en el domo hepático, una metástasis de casi 4 centímetros. En ese momento el cirujano estimó que ya no podía volver a operarlo. El paciente vino a radioterapia estereotáctica con un antígeno carcinoma embrionario de 67 y con un PET que decía aumento de tamaño de metástasis única en domo hepático, actualmente con hipermetabolismo. Hicimos entonces radioterapia estereotáctica a esa gran lesión del domo y al primer control de 3 meses ya el antígeno carcinoma embrionario había bajado a 20 y el PET mostraba respuesta completa y ya la lesión residual ya no tenía metabolismo, o sea, respuesta metabólica completa.
Y esto sin más quimioterapia. Otro paciente con un cáncer de colon que primero era colon sigmoide, se resecó, era una etapa 2, después hizo una falla local que se volvió a resecar, quedó con un borde positivo a nivel del sacro, recibió radiación y quimioterapia concomitante hasta 60 Gray, esto el año 2015. Felizmente se curó de esa metástasis, de esa recidiva local, pero después aparecieron las metástasis pulmonares. Se resecaron 3 nódulos pulmonares a nivel en el pulmón derecho y 4 en el pulmón izquierdo. Recibió más quimioterapia y un PET de control muestra nuevos nódulos pulmonares y el cirujano tórax descartó hacer nueva cirugía de tórax. Acá está el diagnóstico del PET, nódulos pulmonares izquierdos, 3 hipermetabólicos compatibles con localizaciones secundarias. Ese es uno y esos son 2 que están contiguos como reloj de arena. Hicimos SBRT y el PET de control a los 3 meses, resolución de nódulos pulmonares hipermetabólicos pulmonares izquierdos, o sea, respuesta completa. Pero apareció una adenopatía hipermetabólica iliar izquierda compatible con localización secundaria. Entonces, adivinen lo que hicimos. Nueva SBRT en el mismo lado izquierdo. Y en el PET de control hay una resolución completa, tanto anatómica como metabólica. Queda un metabolismo inflamatorio residual a juicio del médico nuclear que informa el PET, pero es una nueva respuesta metabólica en un paciente ya con harta carga, con varios tratamientos encima. Resumiendo, oligometástasis, también les recomiendo este paper del doctor Palma, son las 10 lecciones de las oligometástasis. Yo solamente les voy a destacar 4, que son las siguientes. La mayoría de los estudios randomizados de las terapias ablativas son estudios que son positivos en favor del tratamiento local. De todas estas modalidades de terapia ablativa, la radioterapia estereotáctica es la que tiene más evidencia randomizada. En algunos casos, estos tratamientos ablativos y la radioterapia estereotáctica puede ser un tratamiento curativo. De hecho, el estudio CyberComet hay como casi un 20% de pacientes a 5 años libres de progresión y en general la radioterapia estereotáctica es súper bien tolerada, con pocos efectos colaterales y se puede combinar muy bien con los tratamientos sistémicos. La mayoría de ellos no requieren ni siquiera interrumpirse. Conclusiones de mi presentación. La SBRT en cáncer de recto produce excelente control local en oligometástasis, mejora la sobrevida global en oligometástasis, tiene excelente control analgésico en metástasis óseas dolorosas y tiene un excelente control local en recidivas en pelvis, siempre que sean pequeñas. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soler, por su brillante exposición. Siempre nos ayuda para afianzar nuestros conocimientos y poder dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes, ¿no? Bueno, continuando con nuestro programa de la exposición, tengo el gusto de presentar al doctor Víctor Paitán Amaro. Doctor Víctor Paitán Amaro es médico oncólogo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. También trabaja en la Clínica Internacional, gestor oncólogo de la Clínica Internacional, médico también auditor en la Clínica 1 Oncosalud, médico asistente en la Unidad Oncológica del Hospital Regional de Lambayeque, que fue en el año 2017-2019. El doctor hizo su residencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y hoy día nos va a compartir sus conocimientos acerca de la inmunoterapia en cáncer de recto. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y damos pase a su exposición. Muchas gracias a la Sociedad de Radioterapia del Perú y a los organizadores por la invitación. Voy a compartir rápidamente, no sé si me confirman, si me escuchan y ven la presentación. Sí, doctor. Aquí la voy a poner. Bueno, en esta oportunidad voy a tocar el tema de inmunoterapia en cáncer de recto no metastásico, un subgrupo de pacientes
muy poco frecuente, pero importante, yo creo que en el actual manejo de esta patología. No voy a hacer mucha introducción, voy directamente para no dilatar mucho la exposición, que solo tenemos 20 minutos. Y lo que sabemos de la inmunidad antitumoral en los diferentes estadios del cáncer de colon rectal con inestabilidad microsatelital o deficiencia del mismatch repair es que es heterogénea, a diferente entre los estadios clínicos. Por ejemplo, en el estadio 2 hay infiltración con activación de los linfocitos T citotóxicos, con mayor infiltración de CD8 positivo y TH1, lo cual representa una inmunidad antitumoral efectiva y por tanto nos da un buen pronóstico para este subgrupo de pacientes con inestabilidad microsatelital. Si vamos al estadio clínico 3, hay un efecto positivo de las células predominantes T citotóxicas y además hay una expresión de los inhibidores de checkpoint o los checkpoints inmunitarios, lo cual hace un contrabalance con los efectos de los linfocitos T citotóxicos y en algunos pacientes estos progresarán más tarde hacia un estadio metastásico. Por lo tanto, el pronóstico en este estadio en aquellos que tienen inestabilidad microsatelital todavía no está muy claro. Y si nos vamos al estadio clínico 4, hay una sobreexpresión específica y concomitante de múltiples checkpoints inmunitarios como CTLA4, PD1, LAG3 y inhibición de las moléculas inhibitorias como IDO, y lo cual atenúan la inmunidad antitumoral. Esto antes, comparado con los que tenían estabilidad microsatelital, nos daba un peor escenario, con un peor pronóstico, pero lo cual ha cambiado en los últimos años. Sabemos que alrededor del 5% de todos los cánceres de recto no metastásicos tienen inestabilidad microsatelital o deficiencia del mismatch repair. Generalmente están relacionados al síndrome de Lynch, cerca del 80%. Por tanto, no hay un beneficio de las fluoropirimidinas adyuvantes en estadio clínico 2 en este subgrupo de pacientes. En pacientes con enfermedad metastásica hay menos eficacia de la quimioterapia asociada a las terapias target y a su vez una eficacia a la inmunoterapia. Este es un reporte de casi 60,000 pacientes con cáncer de colon rectal, en los cuales se encontró que un 9 al 10% habían deficiencia en el mismatch repair. Como sabemos, esto puede ser producido por una hipermetilación en el promotor del MLH1, hasta un 4%, o en mutaciones ya sean germinales o somáticas en el mismatch repair, que llegan del 2 al 7% y en aquellas que no se pueden explicar en menos del 1%. Ahora, ¿qué hay acerca de la quimioterapia no adyuvante en este subgrupo de pacientes? La doctora Cersek, del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, hizo un estudio retrospectivo donde comparó aquellos pacientes con cáncer de recto localmente avanzado que recibieron quimioterapia en base a FOLFOX y lo comparó en aquellos pacientes que tenían deficiencia del mismatch repair frente a aquellos que tenían proficiencia del mismatch repair. Y lo que vio es que el primer grupo, o sea que eran inestables a nivel de los microsatélites, tenían hasta un 29% de falla al tratamiento, progresión durante la neoadyuvancia, cuando solo recibían quimioterapia comparado al 0% en aquellos que eran proficientes. En un segundo estudio, el Foxtrot, donde obviamente no solamente se evaluó pacientes con estabilidad y inestabilidad microsatelital, lo que se vieron es que no hubo una regresión patológica en la mayoría de pacientes con el mismatch repair deficiente, después de una quimioterapia neoadyuvante con FOLFOX. Aquellos que tenían una deficiencia del mismatch repair solo alcanzaban una respuesta de un 7% frente al 23% en aquellos que eran proficientes.
¿Y qué hay respecto a la quimiorradioterapia en aquello neoadyuvante, en aquellos pacientes con inestabilidad microsatelital? Tenemos varios estudios retrospectivos, principalmente con pocos pacientes. En este primer estudio de 16 pacientes norteamericanos, las fluoropirimidinas asociadas obviamente a la radiación como neoadyuvancia alcanzaron una respuesta patológica completa de un 13% sin progresión de enfermedad. En aquellos pacientes que tenían inestabilidad microsatelital o deficiencia del mismo Repair frente a un 17% en aquellos que eran proficientes, no había mucha diferencia. En este otro estudio francés de 23 pacientes, se llegó a alcanzar un downstaging significativo en aquellos que usaban quimiorradioterapia basada en fluoropirimidinas de hasta un 70%. En un tercer estudio norteamericano de cerca de 30 pacientes, la quimiorradiación adyuvante basada en fluoropirimidinas fue asociada con una respuesta patológica completa de hasta un 27.6% sin progresión de enfermedad. Y un análisis de la data del National US Cancer con un mayor grupo de pacientes, la quimiorradiación adyuvante basada en fluoropirimidinas fue asociada con una respuesta patológica completa en una tasa de 5.9% comparada con un 8.9% en aquellos que eran estables a nivel de los microsatélites. Tenemos estos otros dos estudios donde también justamente se comparó la quimiorradiación en enfermedad localmente avanzada, en cáncer de recto, a nivel de la sobrevida libre de enfermedad. Por ejemplo, en este primer estudio, todos los pacientes recibieron quimiorradioterapia hasta un 49% con oxaliplatino, incluso antes de la cirugía, no habiendo diferencias significativas en este endpoint. Y en este otro estudio de la derecha, también un 50% recibieron quimiorradioterapia basado en fluoropirimidinas más menos oxaliplatino antes y un 50% después de la cirugía, y donde vemos que aquellos que tenían la estabilidad o el mismatch proficiente tenían una mejor sobrevida libre de enfermedad que aquellos que eran inestables. Hasta este punto solo teníamos estudios retrospectivos con obviamente un análisis parcial. Por lo que vemos, no había lugar para la quimioterapia en adyuvante en este subgrupo de pacientes inestables a nivel de los microsatélites y un limitado efecto de la quimiorradioterapia con algo de downstream. Posteriormente se hizo este estudio, Garnet, fue un estudio de fase 1-2 para pacientes con tumores sólidos avanzados que tenían deficiencia en el mismatch repair, pero que habían progresado a una primera línea o más a un tratamiento estándar. Eran varios tipos de cáncer, principalmente se diferenciaron primero aquellos que eran endometriales versus no endometriales, y de los no endometriales el principal o mayor grupo fue justamente de nuestro interés, que es cáncer colorectal, de hasta 105 pacientes, donde se alcanzaba una tasa de respuesta objetiva de hasta un 42.9%. La terapia que se usó en este caso fue un anti-PD1 llamado dostarlimab, una dosis de 500 miligramos, la cual fue escalándose hasta 1000 miligramos, y la mediana de la sobrevida libre de progresión fue de 6.9 meses para toda la población, obviamente incluido aquellos con enfermedad colorectal, sabiendo que son pacientes ya tratados y que obviamente agrupan no solo enfermedad colorectal, sino, como podemos ver en la tabla, diferentes subtipos de cáncer. Y ya nos vamos hacia los estudios más recientes. En ASCO de 2022, la doctora Andrea Cercek justamente presentó este artículo donde ya se buscaba el bloqueo con un anti-PD1 como es dostarlimab como intención curativa en aquellos pacientes con cáncer de colon rectal localmente avanzado y que tenían deficiencia en el mismatch repair. La hipótesis que se planteaba frente a este subgrupo de pacientes era que podía reemplazar a la quimioterapia
tal vez podía reemplazar a la quimio o radioterapia, o incluso podría reemplazar a la quimio, radioterapia y cirugía. La dosis que se dio del dostarlimab fue 500 miligramos endovenoso cada 3 semanas, hasta por 6 meses. Hubo una evaluación radiológica y endoscópica en aquellos que habían alcanzado respuesta clínica completa. Entraban a una fase de observación de cada 4 meses. Aquellos que tenían enfermedad residual pasaban a quimio-radioterapia de rescate y frente a la respuesta alcanzada, si esta era una respuesta clínica completa, nuevamente iban a observación y salvo que había enfermedad residual luego de la quimio-radioterapia, estos iban a cirugía. Se buscaron pacientes con estadio clínico 2 y 3, obviamente con deficiencia del mismatch repair. Se esperaba enrolar 30 pacientes. El objetivo primario fue la tasa de respuesta objetiva, la tasa de respuesta global del bloqueo anti-PD1 con o sin quimorradiación y la respuesta patológica completa o respuesta clínica completa a los 12 meses después del bloqueo del PD1 con o sin quimorradiación. Como podemos ver, la tabla demográfica principalmente eran pacientes con enfermedad T3, T4, con ganglios positivos. Este es un ejemplo de uno de los pacientes, el paciente número 2, como podemos ver en el estudio de base a nivel endoscópico, a nivel de la imagen de resonancia y a nivel del PET, tenía enfermedad localmente avanzada. A las 6 semanas del tratamiento ya ha alcanzado una respuesta parcial y a los 3 meses había una respuesta clínica completa, lo cual se vio mantenida a través de los meses hasta el seguimiento hacia los 22 meses. Si nos ponemos a ver de los 14 pacientes que llegaron a completar 6 meses de tratamiento con dostarlimab, el 100% de los pacientes alcanzaron respuesta completa, lo cual quiere decir que no se llegó a usar radioterapia, no se llegó a usar quimioterapia ni cirugía, y obviamente están en seguimiento. Como hemos visto, el 100% de los pacientes alcanzó una respuesta completa clínica, no hubieron eventos adversos de grado 3 o 4, y obviamente esto todavía está en seguimiento, en el próximo reporte. Esto nos provee información de que probablemente las terapias inmunoablativas puedan tener un rol en este subgrupo de pacientes. Hay un gran impacto de los biomarcadores que en enfermedad temprana, como en esta, y probablemente la deficiencia del mismatch repair puedan tener un rol en una indicación agnóstica justamente en este subgrupo de pacientes. Posteriormente voy a presentar 2 estudios que, si bien no son de recto precisamente, pero sí son de colon, y también nos va a dar, yo creo que, cierta información relevante. Este es el primer estudio, Niche, que también se presentó en ASCO del 2022. Eran principalmente enfermedad no metastásica, resecable al momento, y obviamente que no había sido tratada. Los pacientes fueron sometidos a tratamiento con nivolumab 3 miligramos por kilo en el día 1 y 15 y un anti-CTLA4 que es ipilimumab a 1 miligramo por kilo. El corte para la proficiencia del mismatch repair fue randomizado. Adicionalmente, los proficientes recibieron celecoxib. Y la cirugía fue llevada a cabo después de 6 semanas de haber iniciado la terapia neoadyuvante con doble inmunoterapia. Nuevamente, viendo las características de base de los subgrupos, aquellos que eran deficientes, principalmente tenían enfermedad T3, T4, aquellos que eran proficientes, más enfermedad T3, compromiso ganglionar, su mayoría en aquellos que tenían deficiencia del mismatch repair frente solo a un 39%, aquellos que eran proficientes, y asociados a síndrome de Lynch en aquellos que eran deficientes hasta un 41%.
Como podemos ver, las respuestas patológicas que pudimos ver en este subgrupo de pacientes fueron bastante significativas en aquellos que tenían deficiencia del Wismar-Ripper, que eran cerca de 32%, 32 pacientes, perdón. El 97% tuvo una mayor respuesta patológica, lo cual representaba una respuesta completa, y aquellos que tenían un menor del 10% de enfermedad viable residual, frente al 23% en aquellos que eran proficientes. Y si nos vamos a ver las respuestas completas, hasta un 69% llegaron a alcanzar respuesta completa en aquellos que eran deficientes, frente a un 13% en aquellos que eran proficientes. Posteriormente, algunos pacientes en cada brazo recibieron quimioterapia adyuvante, sobre todo por compromiso ganglionar, y obviamente en el seguimiento no han habido tasas de recurrencia en el grupo que tenía el mismatch repair deficiente o que eran inestables a nivel de los microsatélites. Posteriormente, se presenta en ESMO del 2022 el estudio Niche 2, que reclutaba algunos pacientes del estudio previo, Niche 1. Nuevamente se da una terapia con un primer ciclo de nivolumab con ipilimumab, y a las 2 semanas un segundo ciclo de nivolumab, y a las 6 semanas eran sometidos a cirugía. Los objetivos primarios eran seguridad y la sobrevida libre de enfermedad a los 3 años. Eran pacientes no metastásicos que no habían sido tratados, pero con un adenocarcinoma de colon con deficiencia en el mismatch repair, tenían enfermedad T3 clínica o compromiso ganglionar radiológico, no había signos de obstrucción, no había síntomas o sospecha radiológica de perforación, y obviamente no tenían enfermedades autoinmunes o condiciones médicas que requieran tratamientos con esteroides o medicación antisupresiva. Una vez más, viendo las características de base, podemos ver que el 74% eran pacientes con alto riesgo. Los estadios radiológicos clínicos eran principalmente T4A y T4B, y el compromiso ganglionar en su mayoría eran pacientes con N2. Como podemos ver en los gráficos, los pacientes llegaban a tener 63% de los pacientes tenían un T4A, un T4B, algunos con compromiso de la pared abdominal, otros como la flecha de verde, compromiso del páncreas, y las flechas moradas como el compromiso de la vejiga. En relación a los eventos adversos, lo que pudimos ver que solo un 4% de pacientes tenían eventos adversos inmunorrelacionados de grado 3 y 4, principalmente elevación de la lipasa, amilasa, uno con hepatitis, uno con citis y uno con rash. De los resultados de la cirugía, todos los pacientes obviamente fueron sometidos a cirugía con el 100% de resecciones R0. El tiempo promedio en que los pacientes fueron sometidos a la cirugía desde la primera dosis de nivolumab con ipilimumab fue 5.4 semanas, y obviamente se alcanzó el objetivo primario de seguridad. En cuanto a las respuestas patológicas completas, acá vamos a verlo, con mayor respuestas patológicas completas se alcanzaron hasta en un 67%. Si vemos respuestas patológicas mayores, quiere decir que adjunta la respuesta patológica completa con enfermedad viable menos del 10%, hasta un 95% de pacientes alcanzaron dichas respuestas. Si vamos a ver frente a los que tenían deficiencia del mismatch repair a nivel esporádico, o aquellos que tenían síndrome de Lynch, hubieron más respuestas patológicas que aquellos que tenían síndrome de Lynch. Como conclusiones del estudio, con solo 4 semanas de tratamiento, hubieron respuestas patológicas mayores hasta un 95%, de las cuales un 67% eran respuestas patológicas completas, y el tratamiento fue bien tolerado, obviamente todavía en seguimiento. Y este último estudio, donde
se reclutan pacientes no solamente de cáncer colorectal, en general de tumores sólidos, pero que son resecables, muy resecables, localmente avanzados, igualmente con deficiencia del mismatch-repair. En este caso se plantea pembrolizumab neoadyuvante por 2 ciclos, es decir, 6 semanas. Se hace una reevaluación si los pacientes tienen respuesta completa, parcial o enfermedad estable, pero con decremento del RECIST, con reducción, se tomaron también muestras de DNA circulante, o si había un beneficio clínico, se dieron adicionalmente pembrolizumab por 18 semanas. Luego de ello se hizo una reevaluación donde se recomendaba la cirugía de resección o se planteaba también continuar con la terapia. Lo que vemos en este caso, que principalmente eran pacientes con cáncer de colon, pero hubo hasta un 23% con cáncer de recto. La mayoría eran, la deficiencia del mismatch-repair era esporádica, casi un 54%, frente a un 46% con síndrome de Lynch. Desde el término de la resecabilidad, un 74% eran resecables y el resto irresecables, y principalmente la mayoría no había tenido tratamientos previos, casi un 74%, en menor proporción radiación, cirugía o quimioterapia habían sido algunos de los tratamientos. Respecto a la seguridad, solo se presentaron en su mayoría toxicidad de grado 1 o 2, sobre todo elevación de las enzimas hepáticas y rash, en menor proporción de toxicidades de grado 3, frente a las complicaciones, frente a las complicaciones quirúrgicas. Solo 3 de los 17 pacientes sometidos a cirugía tuvieron complicaciones, un hematoma en la pared, otro paciente tuvo un absceso en el sitio quirúrgico y uno con diarrea. Y si podemos ver de aquellos pacientes que tenían principalmente enfermedad colorectal, casi más del 90% llegaron a tener una regresión del tumor patológico. Como conclusiones del estudio, en aquellos pacientes con deficiencia del mismatch-repair, el pembrolizumab neoadyuvante fue asociado con limitados efectos adversos, con gran actividad clínica, sobre todo reflejada en la tasa de respuesta y en la respuesta patológica completa en aquellos pacientes obviamente resecados. Y la terapia no quirúrgica en este subgrupo de pacientes es promisoria y obviamente requiere mayor exploración. Actualmente las guías de NCCN, ¿qué es lo que recomiendan en que es un grupo de pacientes que justamente tienen inestabilidad microsatelital alta o deficiencia del mismatch-repair con enfermedad localmente irresecable o inoperable? Una de las opciones preferidas frente a la neoadyuvancia, la terapia de neoadyuvancia total, es justamente el uso de inhibidores de checkpoint, ya sea con dostarlimab, nivolumab o pembrolizumab, como ya hemos visto las dosis y los tiempos en cada estudio. Se hace una reevaluación cada 2 o 3 meses. Si es que alcanza una respuesta completa, lo que se recomienda es cirugía. En aquellos pacientes con enfermedad persistente, una forma de terapia de rescate puede ser la quimio-radioterapia o radioterapia de curso corto, con una posterior cirugía, si es que no se alcanza respuesta completa, o en aquellos que sí se alcanza puede ser probablemente solo observación. Entonces, como mis conclusiones, lo que hemos visto es que hay una eficacia de los inhibidores de checkpoint que ha sido obviamente demostrada en estos estudios de fase 1 y 2 en pacientes de cáncer de recto con inestabilidad microsatelital o deficiencia del mismatch-repair. Probablemente estamos frente a un nuevo estándar del cuidado de pacientes en este subgrupo de pacientes. Obviamente se necesitan más estudios de fase 2 y 3 con mayor cantidad de pacientes, y saltan muchas cuestiones o preguntas sobre cómo reevaluar. Ya hemos visto que en algunos estudios incluso usan DNA circulante, obviamente fuera de lo convencional de la reevaluación radiológica y obviamente clínica, que puede ser también a través de la endoscopía o el tacto rectal. Y otra de las cuestiones es la duración de la terapia, ¿no? Algunos usan 6 semanas de tratamiento, otros probablemente un poco más, hasta 6 meses. Con dostarlimab. Y una de las frases que rescato
para terminar es que hace una de las doctoras del estudio principal, es que por lo tanto, si la inmunoterapia puede ser un tratamiento curativo para el cáncer de recto, es posible que los pacientes elegibles, es decir, aquellos que tienen inestabilidad de microsatélites, ya no tengan que aceptar un compromiso funcional para curarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Paitán, por su excelente exposición. A continuación, vamos a presentar dos casos rápidamente para terminar finalmente con las preguntas, ¿ya? ¿Me puedes dar la opción de compartir? Ok. Sí, vamos a compartir dos casos clínicos de nuestra institución. El primero es un paciente varón de 72 años que niega antecedentes familiares y personales. Como patológicos, hace 20 años fue operado de una disectomía abierta, hace 20 años, y un RTU de próstata hace 6 años por una hiperplasia prostática benigna. Este paciente tiene un tiempo de enfermedad de 1 mes por presentar rectorragia con relución espontánea. Al examen físico, bueno, en el tacto rectal, a 4 centímetros del margen anal, en radio 12 y radio 4, inmediatamente por encima del anillo rectal, se palpaba una masa aproximadamente de 3 centímetros, proliferativa, no sangrante. Entonces, fue evaluada por el departamento de abdomen y le pidió sus exámenes de extensión. Trae una colonoscopía de otra institución, donde desde 1 centímetro distal de la línea pectínea hasta 4 centímetros de la misma se aprecia una lesión proliferativa de superficie irregular, friable al roce, que abarcaba el 25% de la circunferencia y ocupaba un 20% de la luz, ¿no? La biopsia, la patología, salió un adenocarcinoma infiltrante subtipo no de bajo grado. Entonces, con estos resultados, también con los exámenes de tomografía, de abdomen y la resonancia magnética, que nos informaba una lesión neoformativa semicircunferencial a nivel del recto inferior, asociada a adenopatías mesorrectales y extramesorrectales, con ausencia de compromiso de esfínter, ¿no? Este paciente estas son las imágenes de su resonancia. Inicialmente antes del tratamiento, ¿no? Este paciente entró a una reunión multidisciplinaria y se decidió para que vaya a tratamiento neoadyuvante total con curso corto. El paciente siguió todos los pasos para el inicio del tratamiento y inició su tratamiento el 15 de junio, finalizó el 19 de junio, ¿no? Entonces, la resonancia magnética que se hizo luego de culminar el tratamiento informaba que había una lesión fibrótica con presencia de una cicatriz fibrótica sin evidencia de lesión activa. Pero este paciente tenía que completar también su curso de quimioterapia, sus 6 cursos de CAPOX, que finalizó en noviembre del 2022, ¿no? Luego fue evaluado por el departamento de abdomen y a 1 centímetro del margen anal se palpaba una cicatriz plana, ¿no? Se hizo sus exámenes de colonoscopía también, donde evidenciaban una proctitis actínica y no se evidenciaba una lesión neoplásica maligna, ¿no? La resonancia magnética también que se hizo informaba un tumor primario y una enfermedad extramural que mostraba respuesta completa también, ¿no? Este paciente seguido controles por el departamento de abdomen, donde no se palpaban lesiones ni tumoraciones, ¿no? En julio también fue evaluada sin evidencia de lesiones y después de 12 meses de seguimiento, 22 meses de seguimiento, con exámenes de
se hizo una colonoscopia, el paciente no se puso a hacer su resonancia porque tuvo una fractura, ya tiene evaluación por el departamento de abdomen en esta semana para que se pueda realizar la resonancia, ¿no? Pero según el examen físico y la colonoscopia, bueno, hasta ahora no se evidenciaba ninguna enfermedad, ¿no? Queríamos compartir este caso clínico también para invitar también para que utilicen este esquema corto que ya tiene experiencia y más que todo para los pacientes, ¿no? Para lograr un mejor control local, una preservación de órgano y una respuesta patológica completa, ¿no? Se ve el nervio facial, ¿no? Un poquito más abajo y así cómo se debería de ver el tejido. Bueno, Hay entonces... mucha Doctora Jenny, su micrófono está apagado. Sí, ahora vamos a pasar a las preguntas que nos han solicitado nuestros participantes. Ahí ya. Aquí nos están consultando si la radioterapia, voy a dejar de compartir para poder, ya. Nos están consultando si la radioterapia en lesiones de la columna hay riesgo de paraplegia, dice el doctor Enríquez. No sé si el doctor Solé nos pueda ayudar. Hola, sí, mira, si se hace una técnica de SBRT adecuada, el riesgo de paraplegia es prácticamente cero, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de estar con el doctor Zagal de Sunnybrook y él tiene una casuística gigante, ha tratado probablemente más de 1000 pacientes con la técnica de SBRT 24 Gray en 2 fracciones. eh, y respetando los constraints de la médula, que es el de Max es de 17 Gray, él no ha tenido ninguna mielitis actínica. Así que creo que es un esquema bien seguro. Obviamente esto hay que hacerlo con la tecnología suficiente, tiene que ser un equipo con Conbeam, tiene que ser una dosimetría adecuada. Pero a mí me parece que seguir el protocolo del estudio de Sagal, el SC24, es un protocolo bien amigable como para empezar a hacer este tipo de tratamiento. Tal vez otro tip que podría dar para los que empiecen con este tipo de tratamiento es que eh, no, por ningún motivo intenten hacerlo cuando hay lesiones que se meten al canal medular, eh, cuando las lesiones, el tumor mismo desplaza o contacta la médula espinal. Eh, Tienen que hacer una gran experiencia primero con lesiones que estén lejos del canal medular, lejos de la médula, o sea, lesiones del cuerpo, ¿no? Jenny está muteada, parece. Sí, gracias. Ya, nos estaba comentando que hay otra pregunta que están consultando si es que hay alguna dosis de radioterapia neoadyuvante para alcanzar una respuesta patológica completa y si la dosis alcanzada contribuye a complicaciones en el tratamiento quirúrgico. Eh, O sea, los tratamientos de radioterapia neoadyuvante no son inocuos, pero en general facilitan el tratamiento quirúrgico. Los, los mismos coloproctólogos, cuando han operado un paciente recto muy bajo, me han comentado que, pucha, la embarré, no lo estudié bien, me fui directo a pabellón y olvídate cómo sufrí en el pabellón para poder resecarlo. Así que sumando y restando, los tratamientos neoadyuvantes de radiación facilitan el tratamiento quirúrgico. Eso me imagino lo puede contestar con mayor profundidad el doctor Payet. Ahora, con respecto a las dosis, si uno ocupa esquema corto,
y lo acompañar de quimioterapia como el esquema rápido, que para mí es el favorito. Basta con 25 Gray en 5 fracciones y después hacer 6 Capox o 9 Folfox. Si uno va a hacer esquema largo, probablemente habría que seguir el de García Aguilar, que son 54 Gray a 2 Gray por sesión. Un poquito más de 50 en el fondo, ¿no? Así es. Doctor Payet, ¿quisiera hacer algún comentario? Sí, bueno, un saludo cordial nuevamente para todos ustedes y felicitarlos y agradecer por la oportunidad. Ah, sí, mire, nosotros a lo largo de los años hemos pasado por todos los esquemas de tratamientos en cáncer, para cáncer del recto. Nuestra institución es una institución que ya tiene 84 años y obviamente no los tengo yo, pero nuestros maestros han usado radioterapia inclusive para aquellos casos de cáncer del recto fijos y llegaban hasta 6.000, 7.000 RATs en forma leve, sin quimioterapia, por supuesto, hasta que se volviera el tumor resecable. Y hemos pasado por diferentes esquemas, incluso recuerdo hasta que daban en una sola sesión, yo uso el término RATs porque era el término que se usaba, 500 RATs y cobalto. Y tuvimos una experiencia con 2.500 centigrades en 5 sesiones sin quimioterapia. No obtuvimos respuestas, no tuvimos impacto en la supervivencia, pero sí las tasas de recurrencia local bajaron. Dar el esquema, me gustó mucho el comentario que hizo el doctor Sebastián sobre, y corríjame si me equivoqué, pero el no irradiar terrenos ganglionares con dosis radicales más allá de 2.500, podría ser beneficioso para los pacientes en la lógica de la difusión o de la defensa ante productos biológicos que pudieran presentarse. Llegamos ahora como estándar a usar durante la pandemia, usar 2.500 seguido de quimioterapia y hemos obtenido, como el caso que ha mostrado la doctora, respuestas, pero si estamos tratando de hacer preservación de órgano, nosotros preferimos irnos a TNT de esquema largo. No usamos inducción, nos vamos con radioquimio concurrente y consolidación de quimio. Como hemos mencionado, dos elementos fueron los que contribuyeron a obtener en nuestros pacientes, tal como todos lo hablan, es escalar la dosis de radiación hasta 5.400, que es lo que usan ustedes, nuestros radiooncólogos, y escalar, y en el periodo de reposo, continuar con quimio. Conozco el trabajo que está haciendo el Memorial sobre inmunoterapia. Me gustó mucho la última exposición del doctor y es interesante. Yo creo que todos apuntan a tratar de obtener respuestas patológicas completas y pensar en la preservación del órgano, como lo hemos visto, como mencioné en otras patologías. Cáncer de cabeza y cuello, cáncer epidermoide del ano, mama, hasta los sarcomas. A la época de las cirugías radicales ya de los sarcomas de partes blandas ha pasado la historia. Y entonces, y probablemente los diferentes esquemas que se están usando con nuevas drogas en inmunoterapia, identificando molecularmente cuál es el caso que va a responder. Y ese es el tema. No sabemos cuál es el caso que va a responder. Así que lo que sí sé es que mejores van a responder los tumores chicos que los tumores grandes y probablemente abogaría más me gusta más a mí el TNT. Por supuesto, tenemos grandes problemas de nuestros pacientes en nuestro hospital, que es un hospital del sector público.
pero 2.500 nos está dando buenas respuestas, pero a todos ellos los operamos. Quizás, si me permites hacer, doctora Jenny, una pregunta al doctor Soler. Sí, claro. Tema de no irradiar terrenos ganglionares no correspondientes en esquemas largos, quizás lo mencionó sumando, ¿era para esta terapia dirigida o favorecía la terapia de 2.500? Perdón, doctor Payet, no la entiendo la pregunta. Mencionó en su conferencia el problema de irradiar territorios ganglionares que podían actuar como un impedimento en la difusión de la enfermedad o respuestas en la defensa en el tema de oligometástasis. Sí, sí, bueno, eso no estamos hablando de cuando uno hace una neoadyuvancia para cáncer de pelvis, ¿ah? O sea, cáncer de recto localmente avanzado. Pero igual, en general, con estos tratamientos más modernos y más acotados, uno no, y con eso me refiero a radiocirugía o SBRT, uno no trata electivamente regiones nodales. Entonces no está deprimiendo la respuesta inmunológica. Entonces hay toda una línea de investigación que ese tipo de radiación puede ser sinergística con los tratamientos de inmunoterapia cuando están indicados. Gracias. Es algo que está un poco en pañales, pero me parece que es un tema súper interesante y ya están saliendo harta evidencia con que está sugiriendo ese tipo de interacción. Gracias. Una última pregunta que por era del tiempo. El doctor Lasteros estaba consultando. Dice, compartan de su experiencia del manejo de cáncer de recto, ¿cuál sería el mejor plan de tratamiento para un paciente con cáncer de recto inferior, con adenocarcinoma, un T3, N0, M0? O sea, está consultando si se prefiere la cirugía de inicio, el QTRT esquema largo, esquema corto, TNT largo o esquema corto. Bueno, algo de eso he respondido ya, pero quizás le pasaría a los otros expositores a ver qué es lo que hacen ellos. Sin duda, en mi mente cuando evalúo a un paciente de cáncer de recto y como el paciente me lo pide, oye, no me quiero quedar con una colostomía, trato de curar al paciente y ver si puedo preservar el órgano. Entonces, dependiendo del grado de profundidad a través de la pared del recto, la determinación del estadio clínico en ausencia de enfermedad metastásica, trato de de recomendar una forma de terapia que me permita una respuesta objetiva. Evidentemente, la cirugía siempre va a estar en nuestra arma y la mayoría de nuestros pacientes van a cirugía, como ustedes saben, les he presentado, pero sí, las amputaciones anorrectales las seguimos haciendo porque tenemos tumores muy bajos y súper grandes que responden bastante poco. Entonces, la clave está en identificar, como repito, cuál es el paciente que va a responder. Sin duda, lo que nos ha presentado tanto el doctor Solé como el doctor Paitán es bastante promisorio. Y la esperanza está como en otras neoplasias. En la mañana estábamos discutiendo cáncer de la unión esófago-gástrica y todos los esfuerzos que se están haciendo con inmunoterapia. Muchas gracias, doctores, por su participación en este evento. Agradecemos su invitación. Ya se les va a llegar a su correo formalmente su certificado por su participación. Agradezco también a los participantes que han tenido la gentileza de acompañarnos hasta esta hora. Buenas noches con todos. Gracias a todos por su participación. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos.